cuadros de diálogo antiguos. Insisto, yo podría decirle aquí muestras relacionadas y pedirla por ahí. Que no me gusta que uno no es que pida la prueba, es que él hace la prueba de acuerdo al tipo de variable que le está detectando y la escala. Entonces, si las escalas allá en medida no están todas bien, no hace la prueba adecuada. Una razón. Segunda, no saca todos los datos, simplemente le dice a uno si rechaza, no rechaza, pero no le muestra qué pasó, el cuadrito no lo da. Entonces igual tiene uno que ir a hacer el cuadrito por otro lado, entonces prefiero los antiguos. Vamos a 2 muestras relacionadas. Yo traté de hacerlo, sí, mira que a mí, pues ya me pasó. Traté de hacerlo por ahí con otra base de datos viejita que tenía Ajá. y eso me salió loquísimo. Sí, Me eso quedaban unos no. espacios, así como estaba ahorita, me quedaban unos espacios en blanco, otras cosas. Yo decía, pero ¿y esto qué pasó? Entonces Sí, no, me esa fui y lo hice otra. por... Él hace todas las pruebas que le parezcan de acuerdo a lo que está leyendo en escala y lo que está entendiendo el tipo de variable y no entrega todo. Entonces dice uno, ¿y qué? Entrega muchas cosas, pero no lo que necesito. Entonces no me gusta, la verdad, no me gustó esa forma en que lo arreglaron o lo cambiaron. Bueno, entonces le paso rangos de gestión. Ay, ¿yo qué pasó? De desempeño a de gestión y capacitación. Ah, ya. Bien. Es que creo que era de inducción, pero bueno. Y se llama la prueba Magnemar. Una vez las paso, entonces le digo aceptar. Si hubiese más parejitas que quisiera comparar, pues las paso. ¿No se pueden hacer las dos de una vez? La desempeño y la de inducción. ¿Hay que hacerlas por separado? No, no, no. Lo que voy a comparar es la debilidad y fortaleza de las dos variables. O sea, yo las Ya, pasé las dos, ya ¿sí? entendí. Una donde dice variable 1 o medición 1 y la otra la 2, ¿sí? Bueno, Ya, ya. entonces ya me está diciendo que quienes tenían debilidad o presentaron debilidad en rangos de gestión de desempeño, eh, en rangos de gestiones que no era gestión sino inducción y capacitación, 50 también presentaron debilidad. De esos de debilidad en gestión de desempeño, 12 presentan en inducción y capacitación fortaleza. De los de fortaleza en gestión de desempeño, 18 son débiles en gestión de inducción y capacitación y 66 son también fortaleza. ¿Cuál es el problema de la prueba que les decía? Que solamente va a tomar las casillas en cuenta las que tienen cambios, es decir, los que son debilidad en una, fortaleza en la otra, este 18, y lo que son acá 12, debilidad en desempeño y fortaleza en capacitación. Entonces, solo de todos los datos, solamente va a tomar en cuenta estos 30. Estos 116 no los tiene en cuenta. Entonces, ahí es donde mi pregunta va. ¿Qué tan buena es una prueba que estos que no cambian, sobre todo los que se mantienen en debilidad, si esto fuera un antes y un después, pues ¿qué hago con estos 50? Bueno, pero pues insisto, esto era un invento acá para poder enseñarles la prueba. Entonces, la prueba nos dice que la significación dio 0,361. Si nuestro alfa es 0,05 o cualquier que nos inventemos, esto es mayor que el alfa, por lo tanto, no rechazo y estaría diciendo pues que no hay diferencias, ¿cierto? En la debilidad o fortaleza entre esas dos variables que yo estoy ahí comparando en el mismo sujeto. ¿No hubo efectos o no hay diferencia? Sí, sí, pues es que aquí no hay efecto porque no hay antes y un después, ¿sí? Entonces digamos que por aquí es que no haya diferencia en la respuesta a esas dos variables, pero sí, si tuviese un pre y un post, si yo mido la inversión de unas empresas, la hubiese tenido antes de la pandemia y después, y no rechazo, entonces ahí sí digo no hay efecto de la pandemia, ¿sí? Las empresas permanecieron igual, la pandemia no les hizo nada. ¿De acuerdo?
Perfecto. Bien. Bueno, esa es la prueba de McNemar. Insisto, en la práctica con mucho cuidado si la van a usar, sobre todo por estos valores que no cambian, porque imagínense si estamos hablando de efectos de la pandemia y esto fuera lo que tenemos en un antes y un después. Estoy diciendo 116 empresas no cambiaron. Entonces, y 50 se mantuvieron mal o 66 se mantuvieron bien. Entonces dice uno, entonces estoy hablando es de 30. Y ahí puedo generalizar a toda la población. No, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas que decimos. Bueno, ¿esa quedó entendida? Entonces, si las cosas, si hay muchas en que se mantienen exactamente igual, que no hubo un cambio significativo, significa que no puedo usar esa prueba. No debería, o si la usas, tener mucho cuidado al interpretarla y decir que solamente cambiaron 30 empresas y que en esas 30 empresas no hubo cambio significativo, pero no lo puedo generalizar al resto porque él anula al resto, o sea, es que para él da lo mismo que aquí dijera 500, a que diga 50, a que diga 5, es la misma prueba, hace lo mismo. Entonces, ¿de quién está hablando? Ya no es de la muestra de todas las que tenía aquí Dagoberto, que no me acuerdo que eran 146, sino que de esas 146 solamente está hablando de 30 como muestra, ¿sí? Entonces ahí hay que tener, sí, cuidado al interpretarla, sobre todo a tener cuidado. Bueno, me dicen si entonces ya quedó claro McNemar y en general 2 muestras relacionadas. Sí, creo que sí. Ese sí sonó como con una desesperanza. Es que estaba pensando en un trabajo que ya hice y todavía tengo mucho que sacarle a la base de datos y estaba precisamente esta semana estuve tratando de mirar un poquito, pero me estoy acordando que hay muchas empresas, tengo 129 empresas, pero de esas, si no estoy mal, no recuerdo exactamente el número, pero me parece que 68 no pasó nada. Entonces significa que más de la mitad, porque sé que es más de la mitad, no pasó nada, o sea, se quedaron exactamente igual, o sea que no la puedo, tendría que usarla, pero solo para las otras, que son una minoría. No me acuerdo si son 68 pero ahí es o 78. Ahí es donde uno tiene que mirar esas que sí pasó algo, qué tipo de empresas son, ¿sí? Porque puede que tengan una característica especial, esas que sí pasó algo diferente a esas que no pasó nada. Ahí es donde uno tiene que empezar a reblujar en esa base, como digamos, cuando nos conectamos al principio, a jugar con esa base y decir, venga, identifico cuáles fueron las que no pasó nada o las que sí pasó algo, a ver por qué, y trabajo con esas, ¿sí? Sí, yo estoy haciendo algo con normas internacionales de información financiera y las medí antes de aplicarle un proceso y después de aplicar un proceso. Entonces encuentro que como 68, 78, no me acuerdo, pues no pasó nada. Y son más de la mitad. En las otras, en las medianas hubo un cambio, eso más o menos es lo que yo interpreté cuando hice la investigación. En las medianas hubo un cambio muy significativo, en las pequeñitas no pasó nada. Aunque hicieron el mismo proceso, pues no lo aplicaron con la pero fíjate entonces que ya algo te está diciendo del proceso. No funciona en las pequeñitas, funciona, hay que buscar por qué, ¿sí? Pero en las otras sí. Entonces, mira que ya empiezas a encontrar qué puede estar sucediendo. Sí, pero sino que tengo que desechar una población muy grande porque es en las que no pasó nada.
que son el porcentaje es muy alto, es que no recuerdo en este momentico y lo tengo en el otro computador, no lo tengo en este, para mirar. Entonces, sí, se me quedan muchas. Pero sí. Qué bueno que esto que van viendo les da luces de pensar en algo que ya tienen y sacarle más jugo a esas bases que a veces le hacemos algunas cosas y dice uno, yo quisiera hacer más, pero no sé qué más. Y como retomar. Tiene todo el sentido que elimine las que no tienen cambios, porque si estamos haciendo una prueba pre-post, pues las que no tienen cambio es que no pasó nada, o sea, ni que no mejoraron ni mejoraron. Eso, por ejemplo, lo que está diciendo María, si se hizo un proceso de intervención y no pasó nada con esas empresas, pues lo que sucede es que el efecto de la capacitación en esas empresas, pues no desmejoró para las que están en el cuadrante favorable, pero fue nulo para las que están en el desfavorable. Yo creería que lo que tienes que hacer es las que se mantuvieron en nivel positivo, más las que cambiaron hacia el nivel positivo, analizarlas desde el cuadrito y no desde lo que dice la prueba. Sí. Tengo que hacer otra cosa, sí. Y mirar que la intervención no funciona, eso es como si la vacuna ahorita dijeran, sí funciona, pero solo para los mayores de 50. Ah, bueno, quiere decir que para esa población ya hay un resultado, pero toca seguir investigando para el resto, ¿sí? Y no decir, no sirve, no, sí sirve, pero para este tipo de sujetos. Para los otros todavía no hemos encontrado nada. ¿Por qué? Bueno, no sabemos y seguirán investigando. Entonces tú también tendrás que mirar para esas empresas que tiene una característica especial, hay que buscar otro tipo de intervención porque no es la que propusiste, ¿sí? Por alguna razón. Bueno, entonces ya que nos entendimos, podemos comenzar con dos muestras independientes. Aquí podemos hablar de una población que se divide por una variable en varios subgrupos, o podemos hablar de varias poblaciones porque hay una variable que ya me forma esos varios grupos. Generalmente uno habla de grupo control si no tiene, no manipulé, si es el grupo intacto, y grupo experimental si sí lo manipulé, o simplemente varios grupos experimentales o simplemente varios grupos intactos de la población, que seguramente es lo que ustedes pueden tener en las empresas. No es que hagan alguna manipulación sobre, sino que simplemente van a comparar, por ejemplo, empresas medianas, pequeñas y grandes, o con pocos o muchos empleados, o bueno, o empleados de acuerdo al salario bajo, medio, alto. Serían los ejemplos que tendríamos para tener dos grupos por ahora que sean independientes. Aquí hay varias pruebas. Dentro de la paramétrica está la prueba de diferencia de medias, que va muy unida con la prueba de razón de varianzas. La prueba de diferencia de medias exige que la variable sea cuantitativa, medida en escala intervalar o de razón, y por supuesto que tenga distribución normal para poder estar en la paramétrica. Uno de los requisitos de lo que uno prueba antes de hacer esta prueba de hipótesis es que las varianzas sean iguales, porque la prueba puede cambiar si las varianzas no son iguales. Entonces van unidas. Ahora vamos a ver que el SPSS las hace juntas. Primero prueba si las varianzas sí son iguales, y si son iguales uno puede continuar con esta diferencia de medias con un estadístico o cambiar pues a otro estadístico. Ahora lo miramos. Si la distribución no es normal, entonces nos pasaríamos a esta prueba de Wilcoxon, de la no paramétrica, que trabaja también con variables cuantitativas, pero que permite la escala ordinal, intervalar o de razón, y distribución cuando la distribución no es normal. Fíjense el nombre, Wilcoxon-Madwiney, era la antigua prueba U de Madwiney, que no sé si algunos alcanzaron alguna vez a ver. Luego la reformaron porque esa U era un poco cansona. El SPSS sigue sacando, pues haciéndolo de las dos formas, como U de Madwiney como la nueva Wilcoxon-Madwiney. Bien, o podemos tener variables cualitativas que estén medidas en escala generalmente nominal u ordinal, pero que sigan siendo quali.
Y ahí hay varias pruebas para elegir, Fisher o chi cuadrado, dependiendo de. ¿Cuándo elijo Fisher? Cuando tengo variables cualitativas con 2 categorías y el n pequeño. ¿Qué significa n pequeño? Significa que tenga n's menores o iguales a 20 o n's entre 20 y 40 con una característica especial que ahorita cuando la miremos les digo. O puedo tener chi cuadrado cuando tengo 2 categorías y la variable y el n es grande, suficientemente grande, mayor o igual a 40, o entre 20 y 40, ya les digo cuándo, o una chi cuadrado cuando tenga más de 2 categorías. Bueno, aquí hice como un resumen, pero ahora se las muestro una a una. Esto es como lo paramétrico comparado con lo no paramétrico. Diferencia de medias va unida con razón de varianzas. Si no tengo distribución normal, me paso a Wilcoxon-Madwin. Diferencia de proporciones es lo que trabajaría cualitativa desde lo paramétrico. El SPSS no lo hace. ¿Por qué? Porque trabaja o Fisher o chi cuadrado. Bueno, aquí está cómo hacer la diferencia de medias. Entonces, primero vamos a tener que probar normalidad y luego vamos a hacer ya la prueba. Creo que voy a ir haciendo prueba por prueba para que no tengamos problema de revolverlas todas. Entonces voy a comenzar por estas dos. Recuerden, variables cuantitativas. Ambas, variable cuantitativa, la variable respuesta, la otra variable la tengo quali, que es la que me forma los grupos, y esa variable quanti que estoy midiendo, generalmente la variable respuesta, es la que denomino generalmente variable dependiente, tiene que tener distribución normal en cada uno de los grupos. Entonces nos va a tocar ir a probar normalidad, ya no el total de la variable, sino al interior de cada grupo que vamos a comparar. Bueno, entonces voy a ir al SPSS. Perdón, profe, qué pena. Es que en la anterior habías hablado de variables cualitativas. O sea, yo contrasto variables cualitativas y variables cuantitativas. Comparo dos grupos que me da una variable cualitativa. ¿Y en qué los comparo? En una respuesta de una variable cuantitativa. Oh, ok, perfecto, listo, gracias. ¿Sí? Bueno, aquí va a ser el SPSS. Digamos que yo quiero probar si hay diferencia en aspectos de la organización. Según el tipo de organización. Diferencia en aspectos de la organización según el tipo de organización. Bueno, ¿cuál sería mi variable de respuesta o variable dependiente? Los aspectos de la organización o el tipo de organización. Aspectos de la organización. Aspectos de la organización. Bien, y el tipo de organización es la que me está formando los grupos. Yo ya verifiqué y aunque había propuesto Dagoberto varios grupos, solo nos dio 2 categorías. Entonces, vamos a comparar esos 2 grupos.
Primero vamos a probar normalidad al interior de esos dos grupos. Nosotros ya sabemos que aspectos de la organización no es normal. Vamos a probar a ver si al interior de cada grupo sí es normal. Si no es normal, esta no debería ser la prueba, pero si es normal, la podemos trabajar. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, para probar normalidad, recuerden, ya con la prueba de inferencial, analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Dice lista de dependientes, allí paso aspectos de la organización. Yo lo voy a hacer por ahora con uno. Y lista de factores, yo quiero que me lo haga por tipo de organización. Para que me haga la prueba, recuerden que voy a gráficos y le digo gráficos de normalidad con pruebas. Le digo continuar y le digo aceptar. Bueno, entonces recuerden que primero nos entrega todos estos valores de la parte descriptiva y luego aquí nos entrega la prueba de normalidad. Tengo dos tipos de organización, privada y economía solidaria sin ánimo de lucro. Como el N en un grupo es 141, ahí ¿cuál prueba miro? ¿Kolmogorov o Shapiro? Es una prueba grande, entonces, ¿cómo es? Kolmogorov. Kolmogorov. Entonces la significación da 0,000. Quiere decir que en empresas privadas sí hay normalidad o no hay normalidad. ¿Que sí hay normalidad allí? ¿Sí hay o no hay? Sí. ¿Cuándo era normal? Descriptivamente son normales. Arriba en el SNEPS and curtosis. Descriptivamente, bueno, vamos a mirarle, hacerle caso, pero descriptivamente ya para qué. Asimetría sí, curtosis no. Ah, ok. Y abajo, asimetría sí, curtosis no. Y abajo asimetría sí, curtosis no, pero volvamos a... descriptivamente ya no. Ese era en estudios descriptivos. Y acá, entonces, tampoco. Acá, privada, miro Privada, ¿cierto? sí. Privada no, porque rechazo, recuerden que aquí no debo rechazar, ¿sí? Eso es menor que 0,05, o sea, no, si rechazo, o sea, no hay normalidad. Es la única, de las únicas pruebas que yo quiero no rechazar. Esta y otra. Es que hubo interferencia, ¿puedes repetir? Discúlpame, qué vergüenza. Listo, recuerden que aquí la hipótesis nula dice que sí hay normalidad y la alterna dice que no, que la hipótesis, lo que yo quiero aquí es no rechazar la hipótesis nula, porque si yo no rechazo, quiere decir que sí hay normalidad. La nula dice que sí hay normalidad, la alterna dice que no hay normalidad. 0,000 es menor que el alfa, 0,05, que, o sea que rechazo, o sea que no hay normalidad en privada, ¿sí? Que miro Kolmogorov porque el N es grande. Y en economía solidaria, ¿cuál miro? Tengo un N de 5.
Shapiro. En Shapiro. esta tiene que colocar Shapiro. Y Shapiro me da 0,460 la significación. Entonces, en esa... Esa sí es normal. Esa sí es normal. Sí sería normal. Es así. Bueno, para que yo pueda usar la prueba de diferencia de medias, la paramétrica, todos los grupos tienen que ser normales. En este caso, pues son 2 grupos, pero ya tengo uno que no y uno que sí. No debo usar la prueba de diferencia de medias. No la debo usar, pero la voy a mostrar ahorita para practicar, porque si no nos tenemos que poner a buscar de todas las que tenemos a ver si nos funciona alguna. Entonces, para no ponernos a buscar en todas, esta no debe hacerse por diferencia de medias. Si uno quiere, recuerden que aquí están todos los datos y aquí está su diagrama de cajas. Esta es la que no es normal. Miren, aquí está el sesgo, ¿sí? El bigotote, y miren aquí los datos atípicos, mientras que economía solidaria pues está un poquitico mejor, ¿cierto? O sea, se ve más bonito el gráfico. Entonces, esta no debe hacerse por diferencia de medias. Voy a hacerla solo para mostrarles cómo se hace, y ya ahorita ustedes hacen con otra a ver cómo nos da, y con esa practicamos. Bien, entonces, para hacer diferencia de medias, analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. Variables de prueba es mi variable respuesta, y mi variable respuesta es aspectos de la organización. Si fuese a comparar más, las puedo pasar todas de una vez las que vaya a comparar. Variable de agrupación, tipo de organización. Y aquí nos pide definir grupos. Vamos a ver si me deja cambiar, porque no me acuerdo qué grupos que le habíamos puesto. Tipo de organización. Eran 1, 2 y 3. ¿Cuál vamos a comparar? La 2 con la 3. Listo. Entonces, definir grupo, ¿qué es lo que quiero comparar? El grupo 2 con el grupo 3, que fueron las etiquetas que le di. Públicas igual no habían, pero si no, uno escoge qué quiere comparar. Continuar. Entonces, pasamos la variable de prueba o la dependiente al primer cajoncito, luego la variable independiente o la que me agrupa en 2 grupos, donde dice variable de agrupación, y le damos los códigos de los grupos que yo quiero comparar. Y le digo aceptar. Bien. Me da la media de privada, la media de economía solidaria. Esas son las 2 medias que él va a comparar de manera inferencial, las desviaciones estándar y esos errores estándar del que hablábamos la vez pasada, que era la raíz de la varianza o la desviación, si quieren más bien, dividida entre la raíz de n. Eso es lo que da este valor. Bueno, aquí hay 2 pruebas. Una, prueba de Leven de igualdad de varianza, y otra, al otro lado del cuadrito, prueba T de la igualdad de medias. Voy a volverlo a hacer para que este cuadrito quede un poquito más arriba. Listo, me gusta más así, para podérselos mostrar aquí arribita, no por allá en la trastienda. Entonces, prueba de Leven igualdad de varianzas es la primera que miramos. Esa es una prueba que nos está comparando o comprobando que el requisito de igualdad de varianzas de la prueba T original, de la prueba que compara medias, se puede hacer. Es la única segunda prueba que yo quiero no rechazar. ¿Dónde quería no rechazar? En la de normalidad. ¿Y dónde quiero no rechazar? En la de igualdad de varianzas. ¿Por qué? Porque yo quiero probar que las varianzas son iguales.
En este caso, significación 0,430, eso es mayor que cualquier alfa que nosotros hayamos propuesto, no rechazo, y estoy concluyendo que las varianzas sí son iguales. Entonces digo, se asumen varianzas iguales. De aquí en adelante miro todo el primer renglón. Si yo hubiera rechazado en razón de varianzas, diría, no son iguales las varianzas y de aquí en adelante miraría este segundo renglón. Pero como sí me dieron iguales, que es lo ideal, lo que uno espera, entonces continúo con el primer renglón de varianzas iguales. Entonces, listo. Lista la primera prueba, la primera comprobación. Ahora sí voy y miro las medias, que es lo que quería comprobar. Me está dando el valor T, los grados de libertad que salen de 141 más 5, 146, menos 2 grados de libertad porque son 2 medias, 144. La significación para esa diferencia de medias, bilateral. Si yo quiero probar diferencias, la dejo así, 0,481, lo comparo con mi alfa, eso es mayor que cualquier alfa, y estoy diciendo no rechazo, es decir, no hay diferencia significativa entre estas dos medias. Aunque descriptivamente la privada tiende a puntuar un poquito más alto, no es significativa esa diferencia para poderlo generalizar. Esto me está dando es la resta, 322 menos 302, 0,19. Esta es la diferencia del error estándar, o sea, el error estándar para esas diferencias. Y este sería un intervalo de confianza para esas diferencias. Pero generalmente la prueba ya nos está diciendo que no rechazo, es decir, que no hay diferencia. Si las varianzas no me hubiesen dado iguales, lo que miraría es la significación del segundo renglón. Si la prueba no fuese bilateral, sino unilateral, tendría que dividir este valor entre 2. 0,48 dividido entre 2 para tomar una sola P, no las dos P que me está dando aquí arribita. Bueno, esta es de las pruebas que más trabajo cuesta interpretar, por lo que en la misma tabla hay mucha información, entonces con ella hay que tener un poquito de cuidado. Ahorita vamos a mirar en la diapositiva el tamaño del efecto, y para el tamaño del efecto lo que nos proponen mirar es esta diferencia de medias y esta diferencia del error estándar. Con esos dos valores sería que uno podría pues mirar el tamaño del efecto. Si rechaza, si no rechaza, pues ¿cuál efecto va a mirar si no hay diferencia? ¿Sí? Pero es otra prueba, o sea, aquí también se calcula ese tamaño del efecto para tratar de mirar si hay diferencia significativa, si realmente esa diferencia es alta, baja o media, porque cualquier diferencia en un n muy grande podría resultar significativa, entonces ahí hay que tener cuidado. Bueno, hagan esa y ya les digo otro para que hagan.